desde el día 20 de marzo, una cuarentena que se extiende hasta el lunes próximo. Veamos primero qué es lo que nos pasó en esa cuarentena. Acá ustedes tienen la cantidad de casos en la curva más alta, tienen la cantidad de casos que han ocurrido, tienen la cantidad de gente que se ha curado y tienen la cantidad de gente que lamentablemente ha fallecido en todo este tiempo. Paro en este momento para solidarizarme y hacerle llegar mi saludo a todos los familiares que han perdido en este tiempo a un ser querido. No lo pude hacer hasta acá, pero quiero hacerlo, porque cada una de estas personas que ya no están es un dolor que guardamos en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que logramos nosotros en ese tiempo, con esa curva? Miren, el 20 de marzo, el día que iniciamos la cuarentena, la velocidad de contagio era esta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 días, 3,33 días, se multiplicaba el contagio. De 1 pasaba a 2, de 2 pasaba a 4, de 4 pasaba a 8, de 8 pasaba a 16. Porque esa es la velocidad del contagio de esta enfermedad. ¿Qué logramos hoy, el 7 de abril? Que esa velocidad sea de 10,29. Es decir, que para que se multiplique necesitamos dejar pasar 10 días. Esto es el efecto de la cuarentena. ¿Entienden? Esto es lo que llamábamos achatar la curva. Ahora, el que contagia al segundo no demora 3 días, sino que demora 10,29, casi 11 días. Si nosotros seguimos manteniendo esta cuarentena, seguramente lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aún. Y eso es lo que tenemos que lograr. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto es un logro nuestro. Es un logro de cada argentino y de cada argentina, de la sociedad toda. Y me parece importante que lo sepamos para que todos entendamos que tanto esfuerzo no es en vano. Tiene mucho sentido. Porque en la medida que ganemos tiempo, construimos mejores condiciones para atender a todos y cada uno de los que se infectan. ¿Ok? Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando empezamos, cuando tuvimos el primer caso, el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos. Y en verdad tenemos en total el número que acabo de decir, lo dejé por ahí, 1975 contra 45.000 que debieran haber existido si no hubiéramos tomado la medida que tomamos, por la velocidad de contagio que había en ese entonces. ¿Se entiende? Hoy tenemos el 4,16, lo que podríamos haber tenido, es esa cifra que tiré antes. Con las perspectivas iniciales ya estaríamos ocupando el 83% de las camas ocupadas, estamos lejísimos de esta cifra. A la fecha, el porcentaje ocupacional de camas de terapia intensiva es de 3,9. Como ustedes saben, el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo. De cada 100 que se infectan, 80 se recuperan con un tratamiento leve, reposo y medicación. Del 20% restante, solo terminan en terapia intensiva el 5% y el otro 15% necesita atención de internación, pero sin recurrir a las características de la terapia intensiva, los famosos respiradores automáticos. ¿De acuerdo? Vean ustedes lo que pasó en Brasil y Chile, 2 países cercanos a nosotros. Esta es nuestra suerte de contagio, esta es la suerte de contagio de Chile, esta es la suerte de contagio de Brasil. Brasil tiene 5 veces nuestra población y Chile tiene la tercera parte de nuestra población. Quiero marcarles esto para que vean que en el continente también se reflejan los resultados de la cuarentena. Miren los fallecidos. Brasil, Chile y Argentina. Chile, recuerdo, con 1/3 de la población que tiene Argentina.
Ahora vayamos a otros ejemplos. Brasil siempre sigue siendo el anaranjado. Italia, España, Argentina. Fallecidos, Italia, España, Brasil, Argentina. Sumemos a Estados Unidos ahora y veamos los casos. Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Fallecidos, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Vamos a parar en este momento para que entendamos todo lo que acabamos de ver. Me quedo un minuto en esta última placa. Lo único que está demostrando es que la cuarentena tiene sentido. Que hemos logrado acotar mucho los términos del contagio, la velocidad del contagio. Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Esto sí es necesario que lo entendamos. Yo no sé cuánto tiempo, nadie sabe. Hoy a la tarde me reuní con los especialistas. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Nadie lo sabe. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Y yo quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. Que no es verdad que todo esto es inútil. Porque finalmente, si en verdad hubieran sido 45.000 los casos que deberíamos haber soportado, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Esos muertos, gracias a Dios, no existen. Y son vidas que de algún modo salvamos entre todos, cumpliendo con la cuarentena. Nosotros nos preocupó mucho la llegada de gente del exterior, porque definitivamente hay que tener en cuenta que los que viajan en verdad tienen serio riesgo de quedar infectados y de traer esa infección hasta nuestras tierras y de infectar a otros. Entonces hicimos una aplicación que hoy ya tienen más de 1 millón de personas que la han bajado, que son todas personas que vinieron del exterior en los últimos mes y medio más o menos. Y esa aplicación lo que nos permite ver es dónde están los que han llegado. Llegaron en total, desde que este programa, en los últimos 28 días, 217.000 personas, que como verán, en su mayoría están en la ciudad, en Buenos Aires, generalmente en el conurbano, generalmente en el corredor norte del conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Y esos son los 4 puntos rojos que ustedes ven, porque allí es donde está el riesgo. ¿Qué pasa con cada una de esas personas? A esas personas que llegaron le pedimos que bajen, hicieron una declaración jurada, le pedimos que bajen la aplicación y nosotros pudimos ir siguiendo su comportamiento desde el día que llegaron en adelante. ¿Cómo lo hicimos? A través de migraciones dependientes del Ministerio del Interior. Nos comunicamos con las personas, les preguntamos con quiénes se contactaron, a quiénes vieron, a los que vieron también los llamamos y fuimos individualizando a las personas que corren riesgo de contagiarse, por haber viajado o por haber visto a alguien que viajó. Este mapa nos permite conocer en qué situación estamos. Como verán, y lo van a ver después, el problema siempre se concentra en la zona centro. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Ahí están los focos donde llegaron la mayor cantidad de viajeros. Y muchos trajeron con ellos el virus, porque la cantidad de casos importados sigue siendo claramente mayor que los casos que llamamos autóctonos. Acá tenemos los últimos 14 días. ¿Por qué mostramos esta filmina?
Mostramos esta filmina porque es el tiempo en el que supuestamente el virus puede circular en una persona. Son los 14 días en que una persona puede contagiarse. Dicen los médicos que generalmente cuando una persona se infecta y toma la enfermedad, esto ocurre entre el día 4 y 6 del contagio, pero entre el día 6 y el 14, algunos dicen que 11 o 14 días, según se trate, entre el 6 y el 14, hay mucha gente que no tiene síntomas, pero sigue cargando el virus y por lo tanto pueden seguir contagiando. ¿De acuerdo? Estos son los repatriados en los últimos 14 días, 18.797 personas. Y acá tienen, la mayoría son de Buenos Aires nuevamente, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos y Córdoba son los 4 lugares donde yo diría el tema hay que prestarle atención. Miren ustedes, si uno calcula cuánta gente se enfermó por cada 100.000 habitantes de cada país, el 4,19%. 119% Estados Unidos, 8,40% el doble Brasil, 31,24% Chile, 15,94% Perú, 28,14% Ecuador, México 2,16%, Colombia 4,37%, Uruguay 12,21%. Ustedes se dan cuenta que tuvo sentido esto. Tuvo sentido. Y tiene sentido el esfuerzo. Y yo lo que quiero más mostrarles, y que todos entendamos, que no fue en vano quedarse en casa. Que fue bueno, que nos alivió el problema, que aún existe. Con esto creo que era la última filmina. Entonces, a partir de todo esto que nosotros hemos hecho, les cuento un poco qué idea tomamos. Nosotros hemos decidido seguir con la cuarentena, exactamente en los mismos términos que existen hoy, con lo cual solo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena ya dispuesta. El aislamiento obligatorio, el aislamiento social preventivo y obligatorio. La miro a Vilma porque es la que aprendió esa definición. Lo dije bien. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y en los grandes centros urbanos. Ahora, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo cuando hablamos con todos los gobernadores por teleconferencia. Y les propusimos, porque escuché las opiniones de muchos, que ellos me expliquen qué es lo que ellos ven como posibilidad para ir levantando la cuarentena en algunos lugares puntuales. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena, que a mí me gusta llamar la cuarentena administrada. Es decir,